Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en una edición especial y nuevamente en este formato streaming que es parte de la innovación que San Nicolás Debate tiene para ustedes. Un gusto que nos estén acompañando. Buenas noches, Agus, ¿cómo estás? Gracias por estar. Buenas noches, Baltasar, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, y en una edición especial, como lo decía, que vamos a hacer un recorrido por todos los temas nacionales que hoy están en el centro de la escena, por las cuestiones locales y por los protagonistas. Tal cual, vamos a hablar con Marcelo Elizondo, que es, como muchos saben, consultor económico de negocios internacionales. Le vamos a preguntar un poco qué pasa, está todo parado, el planeta está detenido, pero bueno, ¿qué pasa post-COVID-19? ¿Qué nos espera en el comercio internacional? ¿Cómo va a ser visto China a partir de todo esto? No sé, preguntas que me parecen interesantes que vamos a tener que esperar para ver las respuestas, ¿no? Así es, y también en esa línea la gran pregunta que se impone y que estamos imponiendo es ¿cuánta cuarentena aguanta nuestra economía? Por eso, gran interrogante, en el segundo bloque vamos a tener al doctor Daniel Funes de Rioja, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, presidente de la COPAL, un dirigente empresario con muchos años que ha visto muchas crisis y bueno, que nos permita de alguna manera también las claves como para poder entender cómo soporta el sector privado, cómo toman las medidas del gobierno, están llegando o no los préstamos, todo con el segundo invitado. Y también un poco qué está pensando la UIA, qué opinan los industriales. Y sabemos que hubo una reunión cumbre hace unos días, ayer o antes de ayer, a ver si están tomando alguna decisión, están proponiéndole algo al gobierno, que me parece que andan en esa, y sobre todo también lo de este supuesto, que parece que va a ser, impuesto a la riqueza, sí, llamado impuesto a la riqueza. Hay mucho ruido en ese sentido, obviamente hay un sector empresario que no lo ve con buenos ojos, pero bueno, hasta que es ahora... un poco el sector al que le llegaría este impuesto, ¿no? Así es, pero también en el día de mañana parece que están trascendiendo que va a haber medidas para las pymes, para los monotributistas, así que también vamos a estar siguiendo eso, pero vamos a tener también un tercer invitado. Que es una mirada local, que es una mirada local importante, es el presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de San Nicolás, es Gustavo Prediger, un empresario de San Nicolás, que bueno, vamos a preguntarle sobre todo en el marco de la encuesta que se está llevando adelante en San Nicolás, que está relevando a pymes, a comercios, un poco cómo ve la tendencia del impacto a nivel local y qué medidas. Tal cual, qué está pasando con los comercios, que la mayoría de ellos están cerrados. Así que bueno, me parece que va a ser interesante. Es preliminar todavía los resultados. Sí, es un resultado preliminar porque entiendo que está muy avanzada la muestra. Él nos va a poder contar mejor, el señor Prediger, pero el día viernes entiendo que se va a estar con los resultados finales y lo vamos a estar compartiendo. Como lo ve, un gran programa diferente con la co-conductora que me acompaña esta noche, con Aus Henrich. Y bueno, pero queremos que usted nos pueda acompañar durante toda esta hora, mandando mensajes, participando de alguna manera con cualquiera de los invitados, que nos parece muy, pero muy importante. Así que ahora nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos, el primer invitado. En San Nicolás, Neumáticos Pirelli es Paluzzi Neumáticos Sociedad Anónima. Toda la gama Pirelli para autos, camionetas, camión, tractor, industrial y vial. Pirelli es Paluzzi Hermanos Neumáticos. Avenida Sabio 362. El equipo de Fórmula 1 al servicio de su auto. En San Nicolás, Neumáticos Pirelli es Paluzzi Neumáticos Sociedad Anónima. Toda la gama Pirelli para autos, camionetas, camión, tractor, industrial y vial. Pirelli es Paluzzi Hermanos Neumáticos. Avenida Sabio 362. El equipo de Fórmula 1 al servicio de su auto. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029.
Giorgi, concesionario Ford en San Nicolás, presenta el nuevo Mondeo, 2 versiones, nafta con motor EcoBoost e híbrido con motor eléctrico sincrónico. En Giorgi San Nicolás reforzamos nuestros canales de comunicación digital para que puedas contactarte con nosotros sin salir de tu casa. En San Nicolás, Neumáticos Pirelli es Paluzzi Neumáticos Sociedad Anónima. Toda la gama Pirelli para autos, camionetas, camión, tractor, industrial y vial. Pirelli es Paluzzi Hermanos Neumáticos, Avenida Sabio 362. El equipo de Fórmula 1 al servicio de su auto. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera entrevista de San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, y está circunscrito dentro de las grandes personalidades de este ciclo. Tenemos el gusto de poder entrevistar al señor Marcelo Elizondo, que es consultor en negocios internacionales, es un especialista en la materia. Buenas noches, doctor Elizondo, gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Doctor Elizondo, en términos económicos no hay muchos precedentes de una recesión mundial como la que se está viviendo y como la que se avisora. Le quiero preguntar qué cambios se están dando en el comercio mundial, sobre todo porque la paradoja es que pasamos de la era de la globalización a un concierto de naciones que se están cerrando. Digo, ¿cómo compatibilizan el comercio internacional en este sentido y qué escenario ve usted post-COVID-19? No es fácil hacer una predicción porque todavía estamos en pleno movimiento del piso. A mí me parece que claramente tenemos un primer momento, el actual, muy complejo, con una caída muy grande de la economía mundial, del comercio mundial. Se está especulando que la suma de todas las exportaciones en el planeta va a caer cuando termine este año en relación al año anterior entre 15 y 25% en volúmenes físicos. Y como decían ustedes, hay una cerrazón absoluta de los países. Las fronteras en muchos países están detenidas. Puertos que en muchos países están obturados y muchísima afección en la economía como consecuencia de medidas sanitarias. Ahora, la pregunta es ¿qué va a pasar hacia adelante? No es fácil decirlo, pero mi impresión es que una vez que salgamos de esta anormalidad, el mundo va a tener que recobrar cierto funcionamiento. La economía global ha crecido tanto para que sea difícil revertir la globalización. Los procesos productivos ya son hoy multinacionales. Es muy difícil resignar la escala que hemos logrado, resignar el acceso al conocimiento que es global, resignar la utilización de la tecnología que es global. Yo diría que al revés, hoy hasta problemas que eran locales hace un año pasan a ser globales. La salud pública era un problema local, ahora un virus que aparece en China se hace mundial. La educación era un tema local, hoy la robotización, la tecnologización exige una adaptación de la educación a parámetros internacionales. Por lo que la pregunta es cómo se va a conjugar esta vuelta a la precaución, la reacción de los países ante mayor sensibilidad, porque vamos a salir más sensibilizados de esta crisis, con la necesidad de atender problemas globales. Quizás a través de una economía más basada en requisitos, en estándares, en cumplimiento de normas, no tan desglobalizada en los sistemas de producción, pero mucho más exigente. ¿Y cómo le parece que veremos a China con los ojos del post-COVID? Es bastante complejo responder eso. Yo creo que van a aparecer diferencias entre Occidente y China, se van a hacer más explícitas. Más allá del COVID, lo que el COVID pone es que hay diferencias culturales muy grandes en el mundo. Esta imagen simple de una sopa con murciélagos, de los mercados de productos frescos, que en realidad es un eufemismo, son animales salvajes vivos que son comprados para el consumo, ha puesto de manifiesto que los hábitos, las costumbres, mucho más adelante la moral, la ética, no es igual en distintos lugares del mundo. Y quizás esto vaya poniendo sobre el tapete diferencias culturales que terminen afectando
las confluencias políticas. A lo mejor esta ilusión que tuvimos de una globalización en la que bajando aranceles todos podíamos jugar el mismo partido, va a ser continuada por un escenario distinto en el que vamos a volver a tener bloques, bolsones de países que se juntan por confluencias culturales, éticas, de usos y costumbres, de pautas, y entonces ahí la diferencia entre China y Occidente probablemente se haga bien manifiesta. Claro, yo por ahí iba más al tema de la economía, de cómo vemos a ver los productos también chinos, más allá de que hay una diferencia cultural que la hubo siempre. Pero bueno, en los últimos años yo creo que China en el siglo XXI había avanzado muchísimo y era un exportador del mundo. Entonces, bueno, un poco como qué visión vamos a tener al respecto de eso, pensaba, ¿no? Cómo vamos a ver los productos chinos y la economía china, ¿no? Bueno, lo que dije antes en relación a la generación de bloques de países basados en identidades culturales va a tener efectos económicos. La aparición de China como el principal exportador del mundo, que hoy es, China exporta el 15% de todas las exportaciones mundiales. China es un gran abastecedor de insumos en las cadenas de producción en todo el planeta, electrónicos, tecnológicos, químicos. Quizás eso se vea complicado por la generación de bloques que están más basados en confluencias culturales y que empiezan a tener cierta observación en relación a prácticas de otros países. Pongámoslo en estos términos. Quizás una manera de hacer evidente la diferencia entre Occidente y Oriente, y China en particular, es con más exigencias ambientales. Está claro que Occidente, incluso Estados Unidos, la economía más industrializada del mundo, está bajando lentamente la contaminación y China la está subiendo. Bueno, si aparecen más requisitos ambientales como segunda cara de una moneda en la que lo sanitario pasa a ser un tema importante, allí pueden aparecer obstáculos para mantener esa participación internacional de China siendo abastecedor de insumos, porque pueden aparecer en frontera límites en términos de, más exigencias ambientales, más exigencias en términos de cómo se trata a los trabajadores, más exigencias en términos de requisitos sanitarios o fitosanitarios o de seguridad o de estándares de calidad. Entonces, complementando mi respuesta a la pregunta anterior y en relación a lo que observabas y agregabas, quizás aquella vuelta a países en bloques, ya no un mundo uniforme, países aliados en bloques por identidades culturales, vaya haciendo que haya una intensificación de la globalización entre los que son parecidos y la aparición de algunas exigencias mayores para los que no son parecidos, y ahí haya alguna dificultad para que China siga siendo un tan relevante actor en el comercio de Occidente. Marcelo, indudablemente esta recesión pega muy fuertemente en la mayoría de los sectores. ¿Les pega a todos por igual? ¿Usted ve que algunos tengan o pudieran tener más dificultades a la hora de una recuperación que otros? A nivel nacional en la Argentina, sí, el golpe es duro, da la sensación de que están menos afectadas las actividades agropecuarias. El campo sigue produciendo, no puede detenerse. Enhorabuena que así es, porque además es la industria más internacional que tenemos, sí, y nos puede permitir seguir participando de alguna manera en el comercio mundial. La Argentina exportó el año pasado 65.000 millones de dólares de bienes, de los cuales algo más de 40.000 son bienes de origen agropecuario. Eso sigue trabajando. Probablemente las exportaciones agropecuarias van a estar muy afectadas por menores precios. La soja valía 340 y vale 310, por un poco menos de volumen comprado, porque vendemos a Europa, que está afectada, vendemos a Asia, que recién parece que empieza a recuperarse, pero finalmente eso no parece ser el escenario de más complicación. Seguramente va a estar más complicada la industria convencional, la que está más detenida por la cuarentena, y el comercio, que hoy está teniendo mucho menos consumidores. Tengo un visitante acá conmigo, que hoy tiene mucho menos consumidores que lo habitual. La pregunta es, yo creo que en el mundo va a fortalecerse en el planeta el comercio de servicios. Yo creo que vamos a una economía más digitalizada, a una economía más basada en capital intelectual. ¿Los servicios en la Argentina podrán aprovechar esa oportunidad? Ahí está la pregunta en términos de cómo se sale de acá. El campo saldrá vendiendo lo que cosecha, la industria tendrá dificultad para salir porque la cuarentena le pega duro,
los servicios quedan bajo un signo de interrogación. El mundo va a generar oportunidades para los servicios basados en el conocimiento. Marcelo, precisamente en el marco de esa pregunta que usted está haciendo, con potencialidad en el sector servicios, esta derogación de la ley de conocimiento del presidente de la Nación que había promulgado el expresidente Macri, ¿no considera que ha sido un retroceso, digo, para potenciar a este sector que tiene tanta potencialidad? Es una mala señal. Yo no sé si esa ley del conocimiento había generado el instrumento ideal para fomentar la economía de los servicios basados en el conocimiento, pero ese regreso, ese retroceso, esa eliminación del incentivo es una mala señal. Una mala señal en términos de hacia dónde va la Argentina, qué privilegia. Probablemente lo que la Argentina necesita es reducir su complejidad tributaria en general y no mantenerla y exceptuar algunos, que era lo que había pasado con la ley del conocimiento. Probablemente lo mejor es bajar la carga impositiva como costo a toda la economía y no a algunos privilegiados relacionados. Pero si no se puede eso, y habiendo beneficiado la economía de los servicios basados en el conocimiento, retroceder como ha hecho el gobierno en este sentido me parece una mala señal, porque desalienta inversiones y genera un mal precedente. Todos vamos a tener un poquito de miedo ahora en términos de cuáles son las condiciones futuras si hay tanta modificación en el día a día. Y bueno, hay un factor del que nunca podemos evitar hablar, que es del dólar. En estos días estuvo subiendo sobre todo el contado con liqui. ¿Qué dólar necesitan hoy las industrias argentinas hoy y en este futuro, esperemos próximo a corto plazo, cuando se empiece a rehabilitar la economía? Yo creo que el dólar que necesitamos todos es el dólar más genuino posible. Un dólar que esté poco interferido por desequilibrios macroeconómicos. Uno tiene dólares muy volátiles que suben mucho o que bajan mucho por desequilibrios macroeconómicos anteriores. Hay que ordenar la macro y el dólar se ordena solo. Y en ese sentido, si la macro está ordenada, el dólar es bastante sano y funcional. Y me parece que es muy malo esto de tener tantos tipos de cambio en simultáneo. El tipo de cambio oficial a 65, que además para el exportador es más chico porque le quitan retenciones a lo que cobra. Y después tener dólares de mercado que van desde el blue 80 y pico hasta el contado con liqui o el dólar MEP arriba de 100. Cuando hay tanta disparidad entre el dólar oficial, los dólares de mercado, eso genera mucha tensión cambiaria, mucha previsión en los actores económicos de que algún día van a converger, por lo tanto espero o subo precios, genera comportamientos de corto plazo y en definitiva da la sensación de que esto no es sustentable. Por lo tanto, el dólar que se necesita es, primero, el que surge de una macro ordenada. Segundo, en ese caso, el dólar más genuino que surja de la interacción de las fuerzas del mercado. Bien, Marcelo, ¿por qué los acuerdos de libre comercio tienen en general y la idea de ir a una economía abierta tanta mala prensa o son mal vistos? En general. Esa es una excelente pregunta, porque son mal vistos en la Argentina. Si uno mira las encuestas, descubre que en la gran mayoría del mundo y sobre todo en los países emergentes, como somos nosotros, se han visto muy bien los acuerdos de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio permitieron a los emergentes pasar a actuar en primera. Los acuerdos de libre comercio hicieron de Chile o de México o de Turquía o de Singapur o de Vietnam países que compiten con los grandes actores internacionales. Hicieron que países europeos que eran menos desarrollados, como Portugal, se sumaran a los países más dinámicos, con más inversión, mejor calidad en la producción, mejor estándar de vida para sus ciudadanos. De hecho, la tasa de pobreza en Latinoamérica decreció en los países más abiertos, como los del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, y la tasa de pobreza y la tasa de desempleo es más alta en los países más cerrados, como Brasil y Argentina. Por lo tanto, es raro. En la Argentina, me parece, por una prédica equivocada, por prejuicios, por algunos slogans que han entrado mucho en nuestro sentido común, estos tratados de libre comercio no han sido bien vistos. Ahora parece una instancia especial. Yo creo que después de la crisis sanitaria que vive el mundo, ese tipo de acuerdos comerciales probablemente van a cambiar. Y ya no vamos a tener acuerdos en los que lo más importante sea reducir aranceles. Probablemente lo que vamos a tener son acuerdos que generen lo que yo llamo confluencias regulatorias. Estándares comunes para tener requisitos sanitarios parecidos,
normas de calidad similares, exigencias técnicas que no difieran, por lo que aparece una nueva oportunidad. Quizás el acuerdo al estilo Mercosur, que simplemente baja aranceles, ya no sea lo más importante en el mundo y vayamos a un mundo en el cual los países acuerden en base a otro tipo de requisitos, estándares que privilegien la calidad, que privilegien la seguridad, que privilegien el respeto por determinadas pautas, y entonces ahí esa revisión nos permita volver a jugar y sentarnos en mesas en las que se discuta de nuevo. Y en ese sentido de revisión de acuerdos, ¿qué va a pasar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Que prácticamente no lo pudimos ni estrenar, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no sabemos. Yo no sé qué va a pasar con el Mercosur. Hoy el Mercosur está diluido porque todas las normas del Mercosur están incumplidas. Tenemos obturación de tránsito y de flujo de personas en frontera, bienes que están restringidos, no hay coordinación entre los países. Ahora, eso ocurre porque estamos ante una emergencia. Lo mismo pasa en la Unión Europea. Se han diluido las normas de la Unión Europea, pero todos lo convalidamos por la emergencia. ¿Qué va a pasar con el futuro de la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con el futuro del Mercosur? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? No lo sabemos. Es altamente probable que lo que termine ocurriendo sea la oportunidad de sentarnos a negociar de nuevo. Lo que parecía que era innegociable, ya está cerrado el acuerdo, probablemente dé paso a una nueva mesa en la cual vayan apareciendo este otro tipo de requisitos que van a ser muy importantes en la economía que viene, la economía de la calidad, de las certificaciones, de los estándares, del conocimiento, de las certezas, de la concesión de seguridades a través de información, lo que yo llamo la economía de los intangibles. El valor intangible, la información, la certeza, el conocimiento, la tecnología va a ser superior que el valor físico de cualquier bien corpóreo. A lo mejor esa modificación, que va a ser un claro efecto posterior a la crisis sanitaria que vivimos hoy, genera una oportunidad para discutir otra vez tanto el Mercosur entre nosotros como el acuerdo con la Unión Europea. Señor Elizondo, le quiero hacer la última consulta, agradeciéndole el tiempo. Superada esta coyuntura del coronavirus y más allá de las cuestiones del tipo de cambio como factor de competitividad, ¿qué condiciones tienen que recrearse en la Argentina como para poder generar un boom exportador que nos permita generar divisas y poder salir adelante? Es una excelente pregunta. La Argentina ha tenido muy malas condiciones institucionales, políticas y económicas recientes. Políticas fiscales muy desordenadas, políticas monetarias muy irrespetuosas de las monedas, inflación. Hemos tenido aliento del consumo y desaliento del ahorro, lo cual ha generado poco financiamiento, un sistema financiero muy chiquito y por lo tanto poca inversión, congestión tributaria, regulatoria. Todo eso ha generado muchos perjuicios. Uno de los perjuicios es la recesión que hemos estado viviendo, otro perjuicio es la inflación de más de 50%, muy baja tasa de inversión, pérdida de poder adquisitivo. Ahora hay otro efecto de todo eso. Entramos en las crisis que produce el coronavirus sin capacidad de hacer lo que otros países están haciendo para recuperar la economía. Otros países tienen fondos contracíclicos, ahorraron en las buenas y hoy pueden apoyar la economía castigada. Nosotros no podemos por nuestros errores pasados. Otros países emiten pesos, emiten moneda local para compensar la dificultad. Nosotros no podemos emitir pesos sin pagar altísimos costos inflacionarios. Otros países se endeudan para enfrentar la crisis sanitaria. Nosotros no podemos porque estamos en default. Cometer los errores que hemos cometido hoy implica efectos perniciosos. Hacia adelante, yo creo que la Argentina tiene que ordenar su macroeconomía. Políticas fiscales sustentables, bajar el peso del gasto público en la economía que hace inviable el desarrollo del sector privado, abrir la economía probablemente en base a parámetros nuevos, alentar la inversión. Me parece que necesitamos una economía menos congestionada de un Estado que ha obturado el funcionamiento de la actividad privada y que aliente más la innovación, el desarrollo en base a parámetros nuevos propios del siglo XXI. Señor Elizondo, le queremos agradecer mucho este contacto, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego, buenas noches, Marcelo. AES, todas nuestras
nuestras plantas han sido certificadas bajo normas internacionales de seguridad, medio ambiente y calidad. Este es solo un paso en nuestro camino para entregar energía con los más altos estándares en la industria. AES Argentina, somos energía. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Empresa Bercel y Hermanos, Sociedad Anónima, incorpora nuevas tecnologías para el control de sus usuarios. Con el sistema automático de recargas, agilizará la recarga de tu tarjeta Mi Boleto y la comodidad de un centro de recarga cerca tuyo. Consulta en la web Empresa Bercel y Hermanos, más de 40 años transportando historia. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e Incompany. Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Giorgi, concesionario Ford en San Nicolás, presenta el nuevo Mondeo, 2 versiones, nafta con motor EcoBoost e híbrido con motor eléctrico sincrónico. En Giorgi San Nicolás reforzamos nuestros canales de comunicación digital para que puedas contactarte con nosotros sin salir de tu casa. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Líder Print, venta y alquiler de fotocopiadoras e impresoras. Más de 15 años de trayectoria en el mercado local y regional, brindando excelencia en soluciones para la gestión documental de su empresa. Bolívar 574 44 28 781. Bueno, ahora sí, el segundo bloque, como lo habíamos anunciado, la entrevista a el doctor Daniel Funes de Rioja. Es doctor Daniel Funes de Rioja. Baltasar Schubel nos saluda, un gusto que esté en San Nicolás Debate. Buenas noches, Baltasar, un gusto en saludarlo. ¿Qué tal, doctor Daniel? Agustín Henrich lo saluda, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, ¿eh? Realmente un gusto. Igualmente. Bueno, doctor, usted es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, es presidente de la COPAL, es una persona sumamente autorizada como para que nosotros lo podamos indagar con respecto a algunas de las cuestiones que hoy forman parte de la agenda de la Argentina en el marco del coronavirus. Y le quiero preguntar en ese sentido, porque no pareciera que haya en lo económico un plan tan coherente o que tenga certezas como el que hay en materia sanitaria. Esa es nuestra impresión, queremos conocer la suya. Y finalmente, ¿cuánta cuarentena aguanta nuestra economía? Mire, fundamentalmente yo le diría lo siguiente. Nosotros coincidimos plenamente en la priorización del tema de la salud de la población, que por otra parte es la actitud predominante en los países industrializados, desarrollados del mundo, con resultados variados según la velocidad con la que encararon esto. Evidentemente, simultáneamente a ello, esos países encararon estrategias para evitar una fuerte recesión, una fuerte caída de la economía que es inexorable y que es global. Digamos, la economía global está sufriendo esto de la misma manera que la pandemia es global. En este contexto, desde COPAL, que como actividad esencial la alimentación, y desde la Unión Industrial Argentina en el Comité de Crisis, venimos dialogando permanentemente con el gobierno y solicitando determinadas medidas, cuyos ejes son tres, básicamente. En lo laboral, porque hay una gran cantidad de la población, calcular un 90% de la población laboral del sector formal de la economía, que no trabaja porque por este aislamiento obligatorio, y por otro lado los que trabajan en el sector de la alimentación, en el sector de la salud, de las dotaciones hay entre un 30 y 40% que está incluida en aquellas poblaciones que no trabajan porque son factor de riesgo o tienen hijos a cargo, en fin, todas las circunstancias que usted bien conoce. Esto hace a que evidentemente en un país que tiene, por lo pronto que tiene una situación mucho más delicada económico-financiera que otros países, nuestra deuda externa es una situación clara, nuestra situación interna hace que no tengamos ni reservas ni acceso al crédito internacional como para aguantar la crisis. En ese contexto se han empezado a tomar medidas. En lo laboral, vuelvo a decir, estamos solicitando que todo el paquete sea más integral. De alguna manera los salarios, lo que eran los salarios de la gente que no trabajaba tiene que ser afrontado por el Estado, como ocurre en la mayoría de los países, y el capital de trabajo tendrá que ser recompuesto a través de tasas de interés razonables en créditos llamados blandos, porque no hay otro esquema. Ahí evidentemente el tema está teniendo más dificultades, y el otro aspecto es qué se reanuda o qué no se reanuda. Y ahí le digo, nosotros desde la Unión Industrial Argentina se han propuesto para incluir otros sectores. El presidente convocó a los sanitaristas, ellos le aconsejaron ir más paso a paso, más lentamente. Bueno, estamos en esa conversación. Nosotros creemos que de acá al 26 hay que revisar en todos aquellos sectores donde creemos que no hay riesgo agravado, digamos, frente a la exposición al coronavirus estamos todos, pero afortunadamente los sectores que hoy fueron declarados esenciales hemos adoptado protocolos, tanto de logística interna para que la gente pueda trabajar, para que tenga espacio y distancia social, para que se saniticen vestuarios, comedores, baños, como logística externa, es decir, el transporte. Sobre todo esto en el interior es más fácil porque no hay grandes cuellos de botella como son las grandes terminales de trenes o de ómnibus donde hay una concentración muy fuerte. Entonces estamos pidiendo tanto para actividades que son más bien capital intensivo
o con dotaciones de personal que se mueven en bicicleta, moto o vehículo, o que se pueden organizar perfectamente sistemas de ómnibus para que, respetando la distancia social también mínima, esto se puede hacer. Bueno, en esos casos creemos que se puede analizar también desde el punto de vista sanitario la apertura de esto. Ahora, creo que hay una primera etapa que es fundamentalmente el tema de la salud, y que luego de ello ya estamos entrando y tenemos que acelerar el tema de la cuestión de cómo ir reiniciando una actividad económica, porque vuelvo a decir, el impacto en el mundo es altísimo que va a tener esta crisis, pero además para un país como la Argentina, con la situación interna y externa económica que tiene, y 2 años y medio de recesión encima, y 10 años prácticamente del 2011, con la economía aplanada en muchos, sin haber aumentado volúmenes y Producto Bruto, entonces me parece que estos factores requieren una atención especial, compleja, no lo discuto, pero donde que entre todos tenemos que buscar una solución. Daniel, usted hacía referencia recién a los sectores que aún están en funcionamiento, sobre todo el alimenticio, que está hoy cumpliendo un rol fundamental. También se habla mucho de que están teniendo una ventaja especial estos sectores, como le decía, sobre todo el alimenticio. ¿Es tan así? Y dadas las condiciones que estamos teniendo, ¿está todo dado para que siga siendo funcional este sector, que puedan cumplir con la demanda, o esto tiene como un fin, si se prolonga la cuarentena, digo? Mire, a ver, en el sector de alimentación lo que ha habido es, en primer lugar, usted sabe que antes de que se declarara esta medida de emergencia, hubo, como digo yo, una corrida a los supermercados, sí, una semana antes, con presión sobre el abastecimiento y con quiebres de stock. El gobierno habló con nosotros, encaramos una estrategia en común, no hubo quiebres de stock a partir de ahí, la gente tomó más tranquilidad. Obviamente no es que toda la industria de la alimentación esté trabajando, ni que todas las líneas de producción, además de tener 30-40% menos de dotación de personal por las razones que le explicaba antes, los consumos se han concentrado más a los básicos, a la harina, a los fideos, al arroz, a la yerba, digamos, no es un consumo, es un consumo distinto. Ahora, dentro de ese consumo distinto está siendo abastecido, podrá haber, usted sabe que hay 270.000 puntos de venta en la Argentina, no son solamente las cadenas de supermercados que representan el orden del 30% del volumen total, sino que están los autoservicios, los chinos, los almacenes o locales de vecindad, de proximidad, y después están hasta los kioscos y los kioscos, maxi kioscos, y hasta farmacias que pueden estar vendiendo algún tipo de alimento. Entonces, todo esto implica que también lo que hay es, en algunos casos puede haber infracciones, hay una alta informalidad en la Argentina, no en la industria que representamos, sino que usted tiene un 40% de informalidad, y cuando tiene una industria que tiene una presión fiscal del 40% de impuestos para un alimento y 50% para una bebida, siempre digo, media botella de agua mineral es impuesto, para tomar dimensión de lo que significa esto. Entonces, hay mucha marginalidad. ¿Qué marginalidad? Que es de comercialización, no pagando impuestos, y obviamente manejándose discrecionalmente con los precios en muchos casos, o marginalidad de producción. Y bueno, usted habrá visto que activa está la ANMAT clausurando algunos o prohibiendo algunos productos que no tienen habilitación y autorización. Doctor Funes de Rioja, este proyecto de ley que está avanzando en conversaciones, impulsado por algunos sectores de oficialismo, tendiente a gravar con un impuesto extraordinario
la riqueza en la Argentina como corolario de la lucha contra el coronavirus. ¿A usted le parece que espanta la inversión, que ayuda en este sentido? ¿Cómo lo ve? Mire, yo no voy a opinar sobre este proyecto porque no tengo la información necesaria. Lo que sí le puedo decir es que nosotros le hemos encargado a Nadine Argañarás, un experto del IARAF, muy importante, estudios sobre la presión fiscal, en el caso concreto, sobre la industria de alimentos y bebidas. Ha llegado a los números que le digo. Ahora, además, usted tiene que, habiéndose dejado de lado el consenso fiscal, hay provincias que vuelven a aumentar ingresos brutos, hay municipios que ponen tasas que no son tasas, son impuestos, que no tienen facultad para ponerlo, no lo cobran sobre el servicio prestado, sino sobre la facturación del negocio, como si fuera un impuesto a los ingresos brutos. Obviamente el impuesto a los ingresos brutos además tiene un efecto dominó. Alguna vez un gobernador de la provincia de Buenos Aires me decía, bueno, pero es menos del 2%. Le digo, en una galletita, como va sobre todos los componentes, significa el 9.8% de impuestos a los ingresos brutos. Entonces, hay dos cosas que digo. La presión fiscal en la Argentina es muy alta para la relativamente poca proporción de la ciudadanía. De la misma manera que solo hay 6 millones de trabajadores en el sector formal de la economía, 3,5 millones empleo público y 6 millones entre informales, etcétera, contrapropistas. Bueno, digo, el sistema formal tiene que soportar el peso de toda la realidad económica, y si nosotros queremos verdaderamente inversión y crecimiento, no se va a hacer aumentando impuestos, sino aumentando la eficiencia del gasto público por un lado, y por otro lado dándole un impulso muy fuerte a la inversión para que haya más empresas y más empleo, con lo cual va a crecer el país. Bien. Todos entendemos y todos hemos justificado las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno en este plano. Ahora, no voy a hablar, vuelvo a decir, de un impuesto, hablo de los impuestos y de la presión impositiva. Y si usted no tiene una equidad fiscal, y si usted asfixia a quienes pueden invertir para crecer, y usted no reconoce el rol de la iniciativa privada en ese sentido, bueno, evidentemente las consecuencias van a ser que la Argentina va a seguir en estancamiento y no en crecimiento, y verdaderamente sin que los argentinos inviertan cuando hay potencial para invertir. Doctor Funes de Rioja, el tiempo se nos fue. Le queremos agradecer muchísimo esta entrevista. Está claro que el único sector con capacidad de generar riqueza en el país es el sector privado, y que necesita incentivos como para poder capear este temporal y fortalecernos. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente, buenas noches, Daniel. AES, todas nuestras plantas han sido certificadas bajo normas internacionales de seguridad, medio ambiente y calidad. Este es solo un paso en nuestro camino para entregar energía con los más altos estándares en la industria. AES Argentina, somos energía. Bueno, vamos a la última entrevista de la noche de San Nicolás Debate. Nuestro invitado, al que le damos las buenas noches, Gustavo Prediger, el presidente de la Agencia de Desarrollo San Nicolás. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Baltasar. Buenas noches, Agustina. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Sabemos que están llevando a cabo un relevamiento de los pymes y comercios, ¿verdad?, de la ciudad de San Nicolás. Sabemos que el muestreo no terminó, pero que llevan más o menos unos 300 y pico de casos ya analizados. ¿Cuántos se necesitan más o menos para tener un resultado que refleje lo que está sucediendo en la ciudad hoy? Bien, sí, trabajando en conjunto con la Federación, tuvimos la iniciativa. Creíamos que era necesario, para poder cuantificar los daños que está ocasionando esta pandemia en San Nicolás, para poder generar alguna solución o soluciones, era necesario contar con una encuesta para cuantificar
es cierto?, los resultados. Y nos enfocamos en los comercios y en las pymes, porque la verdad es que son los que más afectados están. Hasta ahora la encuesta lleva 380 encuestados y se iba a llevar a cabo hasta el viernes, pero decidimos extenderla hasta el domingo, ya que Villa Constitución, Ramallo y Pergamino se mostraron interesados en participar, a lo cual creo es muy importante porque nos va a dar además un panorama de la región. Bien, Gustavo, esta radiografía del sector privado en San Nicolás, que como vos bien decís, está motorizada por la Federación y la Agencia de Desarrollo Económico, está arrojando datos, porque digo, 300 y pico es bastante representativo, más allá de que faltan consolidarlos. Te quiero preguntar en ese marco, ¿cómo es la economía de lo que vendemos en San Nicolás? ¿Cómo está configurada en función de lo que arrojan estas encuestas? Bueno, como vos bien dijiste, y quiero aclararlo, esto es preliminar, solo es una tendencia, necesitamos más información, pero ya empieza a arrojar datos interesantes. Por ejemplo, en lo que es el comercio en San Nicolás, el 67% de los comercios venden productos y el resto, que es el 33%, se dedica a servicios. Bien. Y en cuanto a la cantidad de empleados, hay un promedio más o menos de cuántos empleados, hoy la mayoría los tiene de forma pasiva, ¿no? Tienen los locales. Sí, a nivel también esa es una de las preguntas muy interesantes que tiene la encuesta, que están arrojando datos importantes. Por ejemplo, a nivel de comercio, el 52% de los comercios está atendido por sus propios dueños. ¿Sí? El 20% tiene de 2 a 5 empleados y otro 20% tiene un solo empleado. Muy Eso obviamente... ¿Perdón? Que digo que es muy interesante el dato, sobre todo que esto del 52% que se ha atendido por sus propios dueños. Claro, porque yo creo que San Nicolás, por eso es bueno tener esta encuesta, y San Nicolás y cada ciudad es diferente en su manera de funcionamiento en el comercio, por eso consideramos que era muy importante contar con esta información. Venimos de estar acostumbrados en San Nicolás a tomar el auto e ir al comercio que conocemos e ir a ver al dueño que conocemos y que nos recomiende lo que vamos a comprar por la confianza. Bueno, esto es lo que está arrojando el resultado. Pero quiero hacer una aclaración. Esto cambia mucho en la encuesta a las pymes, ¿no es cierto? Porque en las pymes los empleados son distintos. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el 44% de las pymes tiene más de 10 empleados. Mira. ¿Sí? Así es. Gustavo, te quiero preguntar, porque en definitiva el objetivo, como bien decís, de la encuesta es ir permitiendo ver el impacto de la pandemia en las empresas, en los comercios en San Nicolás. ¿Se puede decir, en función de estos datos preliminares, que le está pegando más a unos rubros en detrimento del otro, a todos por igual? ¿Cómo se visibiliza esto? Bueno, con respecto a eso, el impacto es al 80% del global le fue impactado mucho, ¿sí? A lo cual podemos decir que de ese 80% que fue impactado, ¿sí? El 32% no tiene ventas desde que empezó la pandemia. No factura el 32% no factura nada, es cero. Y el otro dato es que el 8%, solo el 8%, ¿sí? Tiene ventas por un 40% de lo que vendía antes. Bien. Venderse un 40%. Y en cuanto a esto, yo veo que hay una reconversión o una tendencia a la reconversión hacia el comercio electrónico. También me parece que hay muchos que están llegando tarde, que decidieron desarrollar alguna plataforma de e-commerce en estos días sobre la marcha, sobre la pandemia, que es un poco, bueno, tratar de un bote salvavidas, pero ¿se nota en la encuesta algo en este sentido, alguna tendencia hacia vender por internet o quizás también por WhatsApp, por Instagram? Bien, con respecto a eso, que es muy buena la pregunta, también hicimos mucho hincapié en esto en la encuesta y los datos también son contundentes, ¿no es cierto? El 50% de los comercios no vende por internet. No vende por internet. El 50% no vende y hay un 30% que quisiera. Quiere decir claro, que el 80% no vende, ¿sí? Solo el 20% está haciendo comercio electrónico.
Y bueno, con este dato, nosotros ya desde la Federación y la agencia estamos preparando alternativas, ¿sí?, para tomar este camino, que es una de las salidas. Yo siempre digo que el comercio electrónico en el mundo está hace muchos años y nosotros en Argentina lentamente hemos empezado, y ni les cuento dentro de la ciudad y sobre todo San Nicolás, usamos las plataformas grandes conocidas, pero ¿para qué? Para este caso en especial, como esta terrible crisis, yo creo que necesitamos de comercio electrónico pensar bien qué queremos hacer y adaptarlo a nuestra ciudad, ¿sí? Hoy no podemos ir a las plataformas que ya existen grandes y demás, pero los comercios, los pequeños comercios y demás, tienen que poder agilizar su proceso de ofrecer su servicio o su producto en algo más simple y que el que busca eso también lo encuentre rápidamente. Estamos trabajando en eso también. Gustavo, para entender esto último que decís, que es muy interesante, vos estás haciendo alusión a alguna iniciativa al estilo Mercado Libre, pero digo autóctono para los nicoleños, para poder encontrar las partes, ¿sería algo así? Exactamente. La idea de lo que estamos buscando es, tenemos una cartera de muchos productos que hoy están surgiendo, porque eso también está sucediendo a nivel Argentina y otros países, que están apareciendo muchísimas aplicaciones para comercio electrónico, pero que no son como Mercado Libre, sino que son más bien juntar la oferta con la demanda, es poder rápidamente subir un producto que tengo para que alguien lo encuentre y crear el vínculo. Ya un Mercado Libre significa crear una cuenta, usar Mercado Pago, medios electrónicos. En estas otras plataformas también tenemos que ir al medio del pago electrónico, porque entendamos que el efectivo, lo tenemos que entender, que estamos tan acostumbrados a manejar el efectivo, tenemos que trabajar para que eso disminuya. Ya es algo que, bueno, con esto que he demostrado no es algo que podamos seguir adelante. Eso es un gran cambio que tenemos que empezar a hacerlo. Bueno, lo que hablamos siempre del tema de la bancarización, ¿no? La poca población bancarizada que tiene la Argentina es una cosa que llama la atención, y más en estos casos donde no podemos hacer otra cosa que sea electrónico, digamos. Gustavo, otra de las cosas que leímos en estos resultados preliminares de las encuestas es el tema de que muchos de los encuestados dicen que desconocen las ayudas o las propuestas que hay desde el gobierno nacional, sobre todo en lo que es económico, ayudas económicas. ¿Nos puedes explicar un poquitito esto? Sí, realmente el resultado de esa encuesta nos impactó y mucho, porque trabajamos encuestando si conocían 5 de los programas que ofreció el gobierno nacional, ¿sí?, para asistencia. Y saben que el 50% de los encuestados no sabe o escuchó solamente, pero ni siquiera trató de adquirirlos. Entonces, esto es un dato muy importante. Más allá de que haya difusión en los canales y demás, la complejidad, el protocolo que lleva todo esto, realmente a los comercios, que son a los que estamos impulsando, a las pequeñas pymes, les es muy complicado entender de esto. Entonces, este resultado nos lleva a pensar al corto plazo, hacer algún tipo de capacitación para aquellos que están interesados de cómo pueden hacer para sumarse a esos planes y no quedar afuera, porque realmente existen, pero la gente está tan preocupada y en tantos problemas internos que a veces esto lo dejan pasar o lo ven tarde. Bien, Gustavo, para sintetizar con respecto a lo que finalmente vaya a arrojar la encuesta como un punto de partida para que se tomen medidas, y desde Federación y Agencia de Desarrollo como motores de la iniciativa privada, ¿qué acciones, recién dijiste capacitaciones, qué otras se pueden llevar adelante como para dar respuesta a estos sectores? Bueno, hay muchas formas. Acá hay muchas formas que podemos trabajar en conjunto y, como les dije, basado en los resultados son las que vamos a decidir. Hay muchas sobre la mesa. Ahora, quiero ser claro para los que están siendo encuestados y hay mucha gente y agradezco que lo hagan y necesito que se difundan y demás, pero tenemos que ser claros.
lo que falta aquí es dinero, ¿sí? No hay dinero para una ayuda. Lo que necesitamos son ideas innovadoras que nos permitan poner en marcha de nuevo esa rueda tan grande que está detenida. Y la única forma que considero, en mi forma de pensar, es trabajando en conjunto entre lo privado y lo público, ¿sí? Por eso, quiero aclararlo, también no sé si ya lo dijimos además, el municipio está acompañando esta encuesta y ellos están recibiendo estos resultados, y nosotros desde el sector privado, tenemos que impulsar soluciones, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto?, de la urgencia que tenga cada uno de esos comercios. Hay un set sobre la mesa de opciones que tenemos, como dije recién, el tema de capacitación para los programas de ayuda, el tema del comercio electrónico, que estamos buscando la plataforma ideal para San Nicolás, también ya tenemos varias opciones que las vamos a proponer. Y bueno, irán saliendo, y para eso también necesitamos y lo están haciendo, en la convocatoria están dejando comentarios donde también nos dan opciones y las estamos tomando para analizarlas a todas. Bien, Gustavo, se nos fue el tiempo. Simplemente para el cierre, recordarle a las empresas, a los comercios que están seguramente viendo el programa, a dónde tienen que ingresar como para poder llenar el formulario de la encuesta según su rubro. Claro, exactamente eso. Bueno, sí, la encuesta está publicada en las redes sociales como AD San Nicolás, en Twitter, también está en Instagram, también está en la página de la agencia, que es adsn.org. También están los canales de difusión de la federación, de Facebook, desde Instagram, y también se ha hecho una cadena de WhatsApp donde se está reenviando los links. Buenísimo, entonces en ADE y en la federación principalmente los pueden encontrar, en los perfiles de las redes. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo. La verdad, este contacto es muy importante, tener un muestreo, tener un punto de partida y en función de eso poder tomar acciones como para dar respuesta en el medio de esta situación. Ha sido muy amable. Gracias y buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. Estoy lindo hoy, voy a aprovechar. ¿Qué pasó? A ver. Ahora sí. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie, porque todos tus consumos con tarjeta suman puntos que podés convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Bueno, hemos querido poder compartir a todos los grandes invitados, por supuesto en el orden nacional, lo local, y ha dejado cosas el programa con respecto a la idea del estado de situación de la Argentina, de San Nicolás y las perspectivas. Sobre todo esto de que decía por ahí Elizondo del mundo globalizado, de que la última pandemia fue en 1918, 1919, que fue la gripe española, que atacó un mundo que no era global. Entonces hoy es un problema que es de todos y no es de nadie, que agarró a los estados, como vos siempre decís, un poco revolucionados, la emergencia de líderes políticos, los outsiders, estados que por ahí vos decís, no pueden enfrentar el terrorismo, no pueden enfrentar crisis como el cambio climático, y ahora tenemos una pandemia mundial. Entonces el escenario es complejo por donde lo miremos. El escenario es complejo, es diferente, no hay precedentes y creo que todos vamos aprendiendo día a día, porque esto es dinámico. Todo lo que es el sector sanitario, lo que son los estados para dar respuesta, la necesidad de poder financiar más y mejor a las empresas, pero por el otro lado
tener un déficit de caja de la mayoría de los gobiernos en los 3 niveles. Entonces, como que siempre tenemos en la Argentina y en el mundo la sábana corta. Y eso que nosotros corremos con ventaja, porque es como que decimos, bueno, esta peli ya la vimos. La vimos. Tenemos la experiencia de los países europeos, de Estados Unidos, bueno, que está más o menos contemporáneo con nosotros, pero tenemos un poquito de lo que podemos sacar, que hicieron bien o que hicieron mal o que haríamos de otra forma. Creo que tenemos la experiencia, por primera vez tenemos el diario del lunes y le permitió al gobierno tomar medidas en cuanto a la cuarentena, que recordemos, quédate en casa, que es la mejor vacuna. Pero por el otro lado, vos fíjate que también deja lesiones la crisis, lo decía Elizondo, también Funes de Rioja. Cuando vos tenés una economía saneada, en épocas de vacas gordas, ahorrá, porque vas a necesitarlo cuando las condiciones cambien, y países como por ejemplo Colombia y Perú lo hicieron y pueden generar incentivos más fuertes para capear el temporal. Nosotros no tanto. No tanto, porque siempre nos agarra medio en malas condiciones y se fomentó muchísimo el consumo y no tanto el ahorro en los últimos años, entonces bueno. Así es, así es. Gran dilema el de la Argentina, gran dilema el del mundo. Creo que el mundo cambió para siempre, nosotros nos estamos transformando y el gran desafío es poder generar acciones capacitándonos más, reduciendo costos, teniendo una política mucho más de armonización entre empresas y sindicatos. Se está viendo esto, incluso la última noticia fue el acuerdo que llegó la UOM con Ternium para poder lograr una política de suspensiones y compensaciones y pagar el 75% del salario, y es una de las grandes cuestiones de la más gran importante empleadora de la zona, que es Ternium. Así que un mundo cambiante, desafíos para adelante y por supuesto la oportunidad entre todos de mejorar. Sí, yo creo que la verdad que el gran desafío es de todo esto que no pudimos evitar y que nos pasó, sacar lo mejor, aprender y tratar de ser mejores como humanidad y como país también. Así es. Bueno, el tiempo se nos fue. Te quiero agradecer mucho, Agus, esta participación especial en el programa. Ha sido muy amable. A ustedes, por supuesto, por el acompañamiento. A Leandro Peón Producciones, que está muy activo aquí. Y bueno, por supuesto que nuestra cita es mañana, como hace 26 años, en Canal 2 San Nicolás a las 22 horas, el sábado a las 22 horas, el domingo a las 18:30 horas. Es una experiencia para nosotros también institucional, esta transformación, esta modernización, poder estar en vivo, poder estar acompañándonos, el feedback, los mensajes. Estamos mejorando, queremos mejorar. Esto es día a día, pero ustedes seguramente lo van a hacer posible y de eso queremos, tener un producto de calidad para ustedes porque nos están acompañando y ese es nuestro valor más importante. Muchas gracias. Cuídense, quédense en casa y hasta el jueves que viene. Buenas noches.